llega el editorial de Fernando Londoño. La sentencia condenatoria que acaba de pronunciar la Corte Suprema de Justicia contra Andrés Felipe Arias es un tema nacional de la mayor importancia. El país no puede perder de vista lo que sucedió en la Corte Suprema de Justicia y lo que sucedió con una de las figuras más brillantes y promisorias de la nueva política colombiana. Andrés Felipe Arias fue un gran funcionario del Ministerio de Hacienda cuando el presidente Álvaro Uribe asumió el poder y cuando había recibido la herencia maldita que le dejó Juan Manuel Santos como ministro de Hacienda. Un país en crisis, un país destrozado, un país en una bancarrota que obligaba, y esto se le olvida a tantos, a que el Fondo Monetario Internacional estuviera manejando las finanzas públicas del país. Aquí teníamos una delegación del Fondo Monetario Internacional que era el que tomaba todas las decisiones. Pues con Roberto Junguito y con Alberto Carrasquilla. Andrés Felipe Arias fue uno de los grandes ejecutores de una política económica que salvó a Colombia. Luego pasó al Ministerio de Agricultura, donde hizo una especie de obtuvo el título de magíster al lado de un gran colombiano que era en ese momento el ministro de Agricultura. Y después pasó a ser el titular del Ministerio de Agricultura. La gestión de Andrés Felipe Arias, y esto parece que no le importa mucho a la doctora María del Rosario González, tuvo un resultado tangible y mensurable en hectáreas. 1 millón de hectáreas se incorporaron a la superficie sembrada en el país. Y mensurable también en toneladas de alimentos. 5 millones de toneladas de alimentos produce ese 1 millón de hectáreas que se adicionaron a la frontera agrícola de Colombia. Y eso se hizo gracias a la política dirigida por el presidente Álvaro Uribe Vélez con la ejecución de Andrés Felipe Arias. ¿Cuál fue entonces el gravísimo pecado que cometió Andrés Felipe Arias? Antes de responder hay que hacer unas comparaciones. Estamos asistiendo ya al punto final del programa de Justicia y Paz que pondrá en la calle a varios de los más terribles delincuentes que ha habido en la historia de Colombia. Los que se desmovilizaron con el presidente Álvaro Uribe Vélez y no pagaron sino una condena de 8 años de prisión. Muy poco para semejantes crímenes, pero esa fue la valoración que hizo el Senado. Se consiguió la pacificación del país, entregaron las armas y pagaron 8 años de prisión. Andrés Felipe Arias ha sido condenado a 17,5 años de prisión. A Bogotá se la robaron íntegra. Desde la cúpula del poder en la ciudad, desde la alcaldía, dirigida por un Moreno Rojas y secundada por otro Moreno Rojas. Aquí vino la danza de los millones. Pues acaba de ser condenado el peor de los factores de la comisión de ese delito junto a los Moreno Rojas, el señor Julio Gómez. Ha sido condenado a una pesadísima pena de 10 años de prisión. 10 años de prisión. En este momento acaba de ser ordenada la liberación de un sujeto que fue puesto preso en Venezuela, que llegó a Colombia, que era nada menos que el director de ANCOL en Suecia y que era el embajador de las FARC en todos los países de Europa. Ese sujeto, director de ANCOL, fue acusado y el Tribunal Superior de Bogotá ordenó ayer su liberación porque no hay ninguna prueba de que ANCOL y las FARC tengan contactos. Uno no sabe si son capaces de mantener cierto nivel de seriedad en la cara después de decir una barbaridad parecida. Pero este es un pequeño marco histórico dentro del cual aparece la condena por 17 años y medio en contra de Andrés Felipe Arias. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el daño enorme que Andrés Felipe Arias le causó al país después de haberle hecho tanto bien en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio de Agricultura? No.
es que uno de los muchos programas en que consistía Agroingreso Seguro contrató una institución sin licitación pública. Vaya, dirá uno, qué favorecimiento, ¿a quién enriqueció? ¿Cuál fue esa persona privilegiada que recibió un contrato sin licitación pública? La OEA, la Organización de Estados Americanos, una organización multilateral que tiene sede en Washington, constituida precisamente en Bogotá en los días aciagos del 9 de abril en el año de 1948, de la cual forma parte Colombia. La OEA tiene un organismo de asistencia técnica agrícola que se llama el ICA y que ha sido contratado o ha venido siendo contratado por todos los gobiernos y por todos los ministros anteriores a Andrés Felipe Arias y por el que siguió a Andrés Felipe Arias. El doctor Juan Camilo Restrepo también contrató al ICA para lo mismo, es decir, para que preste asistencia técnica en materia agrícola, que tiene ya la OEA, el ICA, una gran tradición en esta materia, que tiene experiencia invalorable, y Andrés Felipe Arias estuvo convencida, como se lo dijeron sus abogados, consultores y asesores, él no es jurista, que eso era un desarrollo técnico, tecnológico, científico, que le permitía al ICA ser quien adjudicara los recursos del Estado para resolver el terrible problema del manejo del agua en zonas agrícolas del país. Pues ese programa se desarrolló, tuvo un resultado sorprendentemente positivo. La inmensa mayoría de los recursos fueron para los campesinos más pobres en el departamento de Nariño, en norte de Santander. Estoy hablando de los extremos de la República, en muchos lugares de la República. El 97% de los recursos de Agroingreso Seguro fueron a esos campesinos pobres. ¿Qué pasó con el 3%? Para el 3% aparecieron unos dueños de fincas en el departamento del Magdalena, a quienes le dijeron sus asesores jurídicos que tendrían acceso a unos recursos del Estado para ponerle agua a las tierras. Que las tierras tengan aguas, pues no depende quién sea el dueño de las tierras. Lo importante es que las tierras en Colombia tengan agua y que produzcan alimentos y que la gente tenga una posibilidad alimentaria a términos razonables. Pero no importa. ¿Qué fue lo que hicieron? Fraccionaron sus fincas para tener acceso a varios subsidios en lugar de tener acceso a un subsidio. ¿Dónde está eso prohibido? No hemos encontrado dónde está la prohibición expresa para esa conducta. Lo cierto es que el ICA, porque era el adjudicador de esos beneficios para la tierra, para que la tierra produjera con agua en todas las épocas del año, con agua suficiente, el ICA hizo la adjudicación y le adjudicó a estas personas que para muchos ladinamente, artificialmente, hicieron el fraccionamiento, procedieron al fraccionamiento de las tierras. Es el 3% del total de los recursos utilizados en Agroingreso Seguro. Y lo hizo directamente el ICA. Y está probado en los expedientes que ni Andrés Felipe Arias conoció a esas personas, ni esas personas conocieron a Andrés Felipe Arias. Y no es verdad, como han dicho muchos medios de comunicación, que esas personas hubieran concurrido económicamente a la campaña de Andrés Felipe Arias. No es verdad. A Andrés Felipe Arias no le llegó un peso, ni a él ni a su campaña, procedente de esas personas. Entonces, ¿cómo si Andrés Felipe Arias no fue quien adjudicó eso? Porque tendría el merecimiento de habérselo adjudicado a miles de campesinos que recibieron el 97% de esos recursos. Nadie le hace el reconocimiento de esa tarea porque le corresponde al ICA, pero sí le hacen la imputación por el 3% de esos recursos que él no adjudicó. Y entonces, ¿cuál es la prueba de que tuviera conocimiento o hubiera ordenado que a esas personas se les hicieran adjudicaciones de recursos para mejorar el sistema de aguas de sus fincas? Es que el ICA tenía sus oficinas en el mismo piso del Ministerio de Agricultura donde funciona el despacho del ministro. ¿Qué prueba? ¿Qué prueba contundente?
¡Qué plena prueba! La probatio probatísima de la que hablan los latinistas. La plena prueba. Porque si están en el mismo piso, necesariamente Andrés Felipe Arias tenía que saber lo que estaba haciendo el ICA y tenía que estar pendiente de cada una de las adjudicaciones y tenía que saber que unos señores, a los que nunca había visto en la vida, recibieran unos recursos para mejorar el agua. Sobre estas bases tan endebles, tan carentes de sustento en el aspecto fáctico,